Del libro La Gran Rebelión por el venerable maestro Samael Aun Weor, capítulo 20, Inquietudes. En este libro, el venerable maestro Samael Aun Weor nos introduce a temas de reflexión para encontrar las bases fundamentales del adormecimiento de la conciencia. También explica todos los elementos que están relacionados con el pensamiento del ojo, con la doctrina del ojo. Y es por eso que en este capítulo 20 de Inquietudes, una vez más, el maestro nos brinda unas reflexiones muy valiosas. Inicia el maestro diciéndonos: no hay duda que entre el pensar y el sentir existe una gran diferencia. Esto es incontrovertible. Existe una gran frialdad entre las gentes. Es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial. Creen las multitudes que importante es lo que no es importante. Suponen que la última moda o el coche último modelo o la cuestión esta del salario fundamental es lo único serio. Llaman serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la carrera de caballos, la carrera de automóviles, la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etc. Pudiésemos agregar aquí también lo que se refiere a los espectáculos públicos de artistas reconocidos, es decir, todo aquello a lo cual nosotros le brindamos importancia, pero en realidad no la tiene. Igualmente podemos hacer la extensión hacia las formas de pensar y hacia también las modas del momento. Obviamente, cuando el hombre del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre esoterismo, como quiera que esto no está en sus planes, ni en sus tertulias, ni en sus placeres sexuales, responden con un no sé qué de frialdad espantosa, o sencillamente retuercen la boca, levantan los hombros y se retiran con indiferencia. Lamentablemente, existe hoy en día entre los jóvenes una postura en la cual no se le encuentra sabor ni tampoco credibilidad a las diferencias religiosas, a las inquietudes espirituales, y más bien tratan más que todo de procurar placer momentáneo en comidas, en bebidas, espectáculos públicos, en modas, en pensamientos de tipo materialista, etc. Debe de ser muy rara la persona joven que hoy en día le concede valor, y es porque reina hoy en día un exceso del objetivismo, porque se considera que es objetivo y materialista aquello que tiene uso pragmático, aquello a lo cual le podemos explotar algún beneficio de tipo material, sin comprender que eso es una dicha o un placer momentáneo. Nos sigue diciendo el maestro: esta apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamentos. Primero, la ignorancia más tremenda. Segundo, la ausencia más absoluta de inquietudes espirituales. Falta un contacto, un choque eléctrico. Nadie lo da en la tienda, tampoco entre lo que se creía serlo, ni mucho menos en los placeres de la cama. Si alguien fuera capaz de darle al frío imbécil o a la superficial mujercita el toque eléctrico del momento, el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, no sé qué, demasiado íntimo, tal vez entonces todo sería distinto. Desafortunadamente, y esto no es solamente ahora, sino en todo tiempo, las personas reaccionan con cierta inquietud espiritual o a la vez con cierta resistencia a lo espiritual cuando se presentan los momentos en que hay que pagar con dolor o sufrimiento aquello que nada más ha sido producto de nuestra propia inconsciencia.
Continúa el maestro diciéndolo. Mas algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera corazonada, al anhelo íntimo, posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce exquisito de un restaurante, el encuentro de un amigo que más tarde no tiene para nosotros ninguna importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Tonterías, necedades que no siendo trascendentales, si tienen fuerza en un instante dado como para apagar la primera inquietud espiritual, el íntimo anhelo, la insignificante chispa de luz, la corazonada que sin saber por qué nos inquietó por un momento. Si esos que hoy son cadáveres vivientes, fríos noctámbulos del club o sin sencillamente vendedores de paraguas en el almacén de la calle Real, no hubieran sofocado la primera inquietud íntima, sería en este momento luminarias del espíritu, adeptos de la luz, hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. Reflexionando en las palabras del maestro, en este preciso mes de enero de 2025, una tragedia ha tocado a la comunidad de California con los incendios en zonas residenciales. Y hubo dos noticias que nos impactaron profundamente. La primera es que entre los escombros de una mansión completamente destrozada y destruida por las llamas inclementes de los incendios, resistió contra todo pronóstico una imagen venerada de la Virgen María, milagro que a muchos llamó la atención y que tiene un profundo significado para nosotros, asociándolo a estas palabras de este capítulo 20 de la Gran Rebelión, en la cual el maestro nos hace ver a qué le llamamos importante y a qué le deberíamos de llamar importante. En esta imagen incólume de la Virgen María, que se resistió a las llamas a ser destrozada, hay un mensaje más que obvio. Hay una inquietud espiritual que puede surgir de ahí. Algunos muy devotos, en este preciso día 13 de enero, hubo personas católicas que fueron a cantar a los pies de la imagen que resistió a los embates de las llamas, como un mensaje diciéndonos a todos que la espiritualidad es el camino, que se pueden destrozar ante cualquier inclemente cataclismo o catástrofe natural, todas las mansiones no van a resistir ningún problema de esto, sino que van a caer estrepitosamente al suelo. Pero la parte espiritual se resiste a morir. Días antes de esta tragedia, leíamos en las noticias cómo miles de burros, venados y todos los animalitos silvestres invadieron los lugares de California, eran las ciudades que mencionaban los periódicos, y que esto llamaba la atención a las personas que se molestaban viendo a los animales invadir sus jardines y sus bosques elegantes, comiendo la hierba que había ahí, sin preocuparse por pensar qué es lo que hacía que estos animales buscaran las ciudades. Mensaje que, por cierto, nos dieron los animales cuando comenzaba la pandemia o cuando estaba en su mejor desarrollo la pandemia reciente en el año 2020-2021. Otra noticia también apareció ahora en las redes sociales. No sabemos realmente si esto es cierto o no, pero entre los cajones de un mueble que a duras penas se había mantenido resistiendo las llamas, en esos cajones de un mueble aparecía una estatuilla de los premios Oscar. Esa estatuilla se dice que pertenecía a un conocido actor de cine. Como repito, no todo lo que aparece en las redes sociales es creíble,
pero parece ser que era de una mansión de un actor conocido como Robert Redford, quien, entre las cosas importantes que alcanzó a salvar, dejó la estatuilla en los cajones de su mueble que fue consumido por las llamas, y la estatuilla a duras penas sobrevivió. Esto nos dice que muchos de nosotros nunca hemos pensado qué vamos a hacer el día que nos vayamos de nuestras casas, porque viene una inundación, un terremoto, porque viene cualquier cataclismo de los tantos ante los cuales somos tan frágiles y ante lo cual nosotros no le damos ninguna importancia. Porque aunque es cierto que no podemos detener los designios de los señores del destino, de la voluntad divina, no podemos hacer otra cosa que clamar misericordia y sobre todo el perdón de nuestras vidas. Y con toda seguridad vamos a abandonar los pocos lujos o las pertenencias que tenemos, porque es más preciosa la vida que las cosas materiales. Es necesario que antes que pasen estas cosas, nosotros reflexionemos en las inquietudes espirituales a las cuales no le solemos dar ninguna importancia. Cuando estos eventos suceden, poco puede hacer la ciencia, nada puede hacer la filosofía, y peor aún, me temo que también las ideas religiosas en ese momento se ven bloqueadas, porque todos asumimos un único papel de ser las víctimas de nuestros propios desatinos, de nuestros propios errores. El hombre, el ser humano, es un ser frágil. A diferencia de los animales cuyo instinto colectivo los suele salvar de estos desastres, el ser humano no presiente, no tiene intuición, no tiene clarividencia, no tiene telepatía y no tiene ciencia cierta y tampoco valedera que lo defienda de los embates, de las fuerzas, de los desastres o catástrofes naturales. Nos sigue diciendo el maestro en esta obra: el chispazo, la corazonada, un suspiro misterioso, un no sé qué, fue sentido alguna vez por el carnicero de la esquina, por el engrasador de calzado o por el doctor de primera magnitud, mas todo fue en vano. Las necedades de la personalidad siempre apagan el primer chispazo de luz. Después prosigue el frío de la más espantosa indiferencia. Incuestionablemente a la gente se los traga la luna tarde o temprano. Esta verdad resulta incontrovertible. No hay nadie que en la vida no haya sentido alguna vez una corazonada, una extraña inquietud. Desgraciadamente, cualquier cosa de la personalidad, por tonta que ésta sea, es suficiente como para reducir a polvareda cósmica eso que en el silencio de las noches nos conmovió por un momento. La luna gana siempre estas batallas. Ella se alimenta, se nutre precisamente con nuestras propias debilidades. La luna es terriblemente mecanicista. El humanoide lunar, desprovisto por completo de toda inquietud solar, es incoherente y se mueve en el mundo de sus sueños. Si alguien hiciera lo que nadie hace, esto es avivar la íntima inquietud surgida tal vez en el misterio de alguna noche, no hay duda de que a la larga se asimilaría la inteligencia solar y se convertiría por tal motivo en hombre solar. Es indudable, estimados oyentes, estimados hermanos, que nos hace falta despertar y que debemos de seguir esas inquietudes que por momento nos invaden y nos mueven hacia el cuestionarnos del estado de las cosas que hoy en día nos embargan.
Cuando el maestro habla de la luna, nos habla de las fuerzas lunares, ante las cuales nosotros somos juguetes del destino. La luna influye a las fuerzas del mar, a las fuerzas que desencadenan en los trabajos de parto, los nacimientos, algunas enfermedades, aunque existen muchos artículos en donde se desestima la influencia del cosmos, porque no hay un sistema oficial, científico, de aquellos sistemas que nos obligan a reproducir los fenómenos para siempre encontrar los efectos esperados, porque esta es una materia de una ciencia que es esotérica, oculta, que depende más del desarrollo de ciertas capacidades especiales en el ser humano, más que del ojo, más que del cerebro, más que de las conclusiones matemáticas. Nos dice el maestro, eso es precisamente lo que el sol quiere, pero a estas sombras lunares tan frías, apáticas e indiferentes, siempre se las traga la luna. Después viene la igualación de la muerte. La muerte iguala todo. Cualquier cadáver viviente desprovisto de inquietudes solares degenera terriblemente en forma progresiva hasta que la luna los devora. El sol quiere crear hombres. Está haciendo este ensayo en el laboratorio de la naturaleza. Desgraciadamente, tal experimento no le ha dado muy buenos resultados, porque la luna se traga a la gente. Sin embargo, esto que estamos diciendo no le interesa a nadie, mucho menos a los ignorantes ilustrados. Ellos se sienten la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán. El sol ha depositado dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual equivocadamente llamado hombre ciertos gérmenes solares que convenientemente desarrollados podrían transformarnos en hombres auténticos. Pero el experimento solar resulta espantosamente difícil debido precisamente al frío lunar, al frío de la inconsciencia, al frío de la mecanicidad, al frío del materialismo, al frío de las costumbres, de las modas, al frío de las canciones sin sentido, de las letras perturbadoras de algunos artistas de hoy en día, al frío lunar de los infiernos atómicos de estos seres involucionantes que también alimentan negativamente la gran mente de todos los seres en forma colectiva. La gente no quiere cooperar con el sol y por tal motivo, a la larga los gérmenes solares involucionan, degeneran y se pierden lamentablemente. La clavícula maestra de la obra del sol está en la disolución de los elementos indeseables que llevamos adentro. Esto quiere decir en la muerte del yo psicológico. Cuando una raza humana pierde todo interés por las ideas solares, el sol la destruye porque no le sirve para su experimento. Como quiera que esta raza actual se ha vuelto insoportablemente lunar, terriblemente superficial y mecanicista, ya no sirve para el experimento solar, motivo más que suficiente por el cual será destruida. Para que haya inquietud espiritual continua, se requiere pasar el centro magnético de gravedad a la esencia, a la conciencia. Obviamente, todas estas son las cosas de la personalidad y el centro magnético de la misma atrae todas estas cosas. Esto es incontrovertible y cualquier persona que tenga sentido común puede verificarlo por sí misma y en forma directa. Desgraciadamente, al tener todo esto, los bribones del intelecto, acostumbrados a discutir demasiado o a callar con un orgullo insoportable, prefieren tirar el libro con desdén
y leer el periódico. Unos cuantos sorbos de buen café y la crónica del día resultan magnífico alimento para los mamíferos racionales. Sin embargo, ellos se sienten muy serios. Indubitablemente sus propias aviondeces los tienen alucinados, y estas cosas de tipo solar escritas en este libro insolente les molesta demasiado. No hay duda de que los ojos bohemios de los homúnculos de la razón no se atreverían a continuar con el estudio de esta obra. El maestro Samael realmente escribe para todos los tiempos futuros, para los actuales ni se diga. Muy pocos van a hacer caso de este mensaje tan profundo en el capítulo 20 de la Gran Rebelión, que nos invita a la reflexión, a la meditación. Cuando todos los desastres naturales, cuando todas las fuerzas de la naturaleza se vuelcan en contra nuestra, como el filtro para seleccionar a los que van a continuar en la vida con otra oportunidad, para distinguirse del común que está adormecido en sus teorías, en sus cientificismos, en sus costumbres, en la nueva moda, en las canciones de degeneración que divulgan hoy tantos artistas, música sin ningún sentido, arte sin ninguna objetividad, para que sigamos adormecidos más con las costumbres del tiempo y del mundo. Poco se puede esperar para la humanidad en esa forma. Sin embargo, la Gnosis nos invita a reflexionar con la lectura profunda de las obras del venerable maestro Samael Aun Weor. Hay muchas reflexiones que podemos obtener todavía leyendo capítulo a capítulo obras como La Gran Rebelión, Paz Inverencial, Gnosis en El Salvador, hacia la conquista del ser. Le invitamos a nuestras conferencias en la filial ANAEL, conferencias que son gratuitas para todo público, para todas las personas buscadoras de la verdad. Son bienvenidos todos.